El Gran Polo Científico Cubano tiene entre las prioridades actuales el frente de la producción de alimentos a través de los programas de soberanía alimentaria y educación nutricional. De ahí el imperativo de potenciar los sistemas locales de producción y trabajar con eficiencia para elevar rendimientos con la alianza de productores y científicos. En los próximos capítulos acompañaremos a Juvencio Pérez en sus labores extensionistas y veremos cuánta ciencia aplica la ganadería cubana para su desarrollo. Créanme cuando digo que yo tengo más historias de las que he contado hasta ahora. Mire, ese afán mío por conocer viene de hace tiempo y es lo que me ha llevado a saber muchas cosas de la ganadería, sobre todo la vacuna. Yo, por ejemplo, aprendí a inseminar vacas siendo un muchachón. La tecnología que tenía ya tremendo auge en Cuba despertó mi curiosidad y la obstinación del viejo, que no entendía de aquello ni se atrevía a probar. Pero ¿quién le dice a usted que poco a poco la vista lo fue convenciendo, ya que era innegable el desarrollo? Por suerte aprendimos junto la técnica con uno de los primeros inseminadores del país, algo entrado en años ya. Mientras el maestro nos enseñaba, iba contando la historia de cómo empezó todo con la genética y la reproducción animal en una finca habanera llamada El Dique. Este lugar es un lugar icónico. Esto fue un cuartel. Un centro de recría caballar. O sea que aquí ya empezó un sentido de que había que producir animales, porque también tengo que decir que aquí se inseminó por primera vez una yegua y que nació una potranca y no sé cuánto por inseminación artificial. O sea, todo eso junto me daba la sensación, o puedo argumentar, como que esto es un lugar icónico. Camilo, se dicen por los vecinos, entró el 8 de enero de 1959 acá, intervino esto, y aquí había una caballeriza, se utilizó en el 1 de mayo campesino, ese famoso que se hizo en la plaza con muchos caballos, o sea que tiene historia también este centro. Mi padre nunca antes había escuchado hablar sobre ese lugar, y yo menos. Lo que sí le oí hablar muchas veces, sobre todo lo que Fidel propuso para hacer de Cuba un país ganadero. Ya Fidel llegó y dijo, bueno muchachos, nosotros vamos a enfrentar una tarea que especialmente para transformar la ganadería cubana. Vamos a sacar los caballos, se los vamos a mandar a las provincias de Camagüey y Oriente y vamos a traer todos los sementales de la más alta calidad de Canadá. Cuando llegué aquí, los toros que había me deslumbraron, porque eran toros muy grandes, muy lindos y con alto valor genético. Aquí estaba instalado un Rosafé Signé, que fue llamado el padre de la ganadería cubana, porque se hacían millones de inseminación con él, se congelaron. Bueno, fue campeón en Canadá, en la Feria de Canadá, y por eso el comandante lo mandó a comprar. Era un toro que pesaba 3.120 libras. El comandante cada vez que venía aquí, que venía toda la semana, iba a verlo y hacía los planes genéticamente con el toro ese donde se iba a usar. Él sabía que ese toro era diferente, no solamente por su calidad genética. Las cuadras esas donde estaban los sementales, ahí se traía semen y era un centro para distribuir también semen de ahí. Cuando en el 63, el laboratorio que existía era este, que es donde se procesaba el semen. Y estaba en la cuadra donde estaban los toros, que estaba Rosafé y los 10 mejores toros de Canadá que Fidel mandó a comprar. Apenas decía que iba a traer toros, ya estaba diciendo que las tierras de aquí había que sembrarlas con pasto, porque eso iban a ser los nuevos inquilinos. Ahora mismo no sabría decirles qué encandilaba más a ese par de guajiros, si las clases o la historia que parecía no tener fin en los recuerdos de aquel buen hombre que tenía muy fresquito en la mente el momento de su partida para formarse como inseminador. Una oportunidad que dio Fidel a muchos hombres del campo.
Le dijeron a Fidel, Fidel, lo que hay que mandar a preparar ahora 200 muchachos para que se hagan inseminadores. Y Fidel dice que dijo 200 no, 1200. También tenemos el privilegio que la primera graduación de técnicos inseminadores de Cuba se hizo por un grupo de combatientes del ejército rebelde campesinos y se graduaron en La Ceiba, que está más abajo. Ahí fue cuando él emprendió por primera vez la explicación a la luz pública de que las ideas que él tenía de los cruzamientos de Horten con el Cebú, hizo una explicación detallada. Habló de la inseminación, del mejoramiento genético. Ya en ese momento él habla de la ciencia, que hay que introducir la ciencia en estas cosas para poder ir adelante. Habló hasta de la salud, de las enfermedades, de toda esa serie de cuestiones que prácticamente al principio no entendíamos muy bien todo aquello, y él tenía la visión de proyectarse y trazar el camino que después se ha venido siguiendo. De aquí él hizo todas las pautas de genética en el país. Él decía el semen de Roosevelt y todos los toros que hay aquí, en qué lugar se iba a usar. Y yo decía, ¿y dónde Fidel aprendió eso? Bueno, Fidel era un genio. Pero además de eso, él leía mucho. Él discutía con los técnicos como si fuera un profesional de esa rama. Cuba transformó su ganadería a partir de 1959. Y él tenía la visión de proyectarse y trazar el camino. Fidel fue el gran impulsor del desarrollo biotecnológico en la ganadería cubana. Ya en ese momento él habla de la ciencia, que hay que introducir la ciencia en estas cosas para poder ir adelante. El Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical es una conjugación de ciencia e historia. Este lugar es un lugar icónico. La vida de Rosafé. Bueno, yo creo que casi todos los ganaderos se la conocen. Aunque tuvo muchos descendientes, ninguno ha sido tan bueno como él. Al menos no se ha dicho. Quien quiera verlo en bronce, que visite la feria de Boyero y allí va a ver lo que es un semental de buen porte, compadre. Yo, por ejemplo, era el que le traía semen a Rosafé y le congelaba el semen a Rosafé. Pero el toro enferma. Ya tenía un poco de senilitud sobre todo. Él ya no podía incorporarse. Con la vagina nada más que sentía el calor, ya postrado, tirado en el piso, ya no se paraba y eyaculaba. En la primera cuadra, ahí murió él, Rosafé Sin. Oh, aquello fue triste. El comandante vino por la mañana y dijo que había que sacrificarlo, letalmente para que no sufriera, se sacrificó. Y lo otro que dijo, de ese animal no se podía coger ni un gramo de carne. Cogió un poco de tierra con un peso y se tiró eso a Rosafé. Ahí dijo, el centro que estamos haciendo en San José de las Lajas, vamos a poner el nombre de Rosafé, porque Rosafé es el toro que es padre de la ganadería cubana. Está la tarja, que la tenemos aquí, en el patio del Centro de Investigación, porque él sí estuvo aquí, pero semen sí existía de Rosafé Cisne. Y se trabajaba, se inseminaba, y pienso que todavía quedan algunas dosis por ahí de ese semental. Y bueno, se obtuvo una gran cantidad de descendientes de ese semental. Imberbe aún y asistido por la energía de los años, Jesús Cuétara encontró en la ganadería su propósito de vida. Ya se había enrolado en el ejército rebelde y conocía los rigores de la guerra cuando, sin más, iniciaba su carrera de veterinaria en el antiguo Centro de Recría Caballar, hoy Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, CIMAGETI. Llega el comandante y empieza a hablar de la ganadería. Había comentarios ahí por algunos compañeros que iban con él, que venían de la firma de la Ley de Reforma Agraria, de allá, o sea, en los últimos días de mayo.
Allí empieza a conversar y a decir de la ganadería y la necesidad que nosotros teníamos de transformar la ganadería. Yo estaba parado cerca de donde él se movía hasta que él salió para donde estaba yo, me puso el brazo por arriba y me dijo que si quería ser inseminador. Yo le dije que sí, sin conocer nada de lo que él estaba hablando. Con la sorpresa del momento, el joven Cuétara ya era parte de los 45 estudiantes allí escogidos para la primera escuela de inseminadores que radicó en El Dique. Luego sobrevinieron responsabilidades y aprendizajes bajo la guía del comandante en jefe, Fidel Castro. E inmediatamente me dice que hay que hacer el centro de inseminación mejor del mundo. Y ahí es donde sale Rosafé Cisnés. Estos predios devinieron denominador común en la formación de muchos jóvenes que asumieron durante los años fundacionales de la Revolución una de sus tareas más colosales, la organización de la ganadería en el país. Era un centro que todo visitante que iba, conocedor o no conocedor de la ganadería, de la genética, tenía palabras de reconocimiento de aquel centro. Llegamos aquí a La Habana, me mandaron para el Ministerio de Gobernación. Del Ministerio de Gobernación me mandaron para el centro de inseminación. Y ahí perduró a niños en el centro de inseminación, luchando con los caballos y luchando con la vaca. Félix Ángel González, bautizado como Anillo durante la lucha clandestina, asumió por ese entonces el cambio de ejemplares equinos por vacunos. Yo trabajé más en el ganado de fuera del país, trayendo ganado del Canadá. Ya después empezó la organización de lo que era la inseminación artificial. Empezamos nosotros a organizar lo que era el sistema de inseminación. Hacer la escuela, se hizo la escuela Ivanov, se hizo la escuela Honrado Benítez. Hasta los últimos momentos de sus vidas, estos fundadores del CIMA-GT, centro rector de su tipo en el país, legaron saberes y remembranzas cultivados en el auge de la ganadería cubana. Son estos los hombres imprescindibles que dejan tras sí una impronta que ni la ausencia logra opacar. Lo que hicieron después con los toros en el antiguo dique y el inicio de las investigaciones propiamente de la producción fue otra tarde de tertulia en casa, porque de eso sabían también nuestros amigos, quien cooperó un mundo con los estudios que comenzaron a hacerle a los sementales. Se llaman los toros para Rosafé. Alguien le pregunta a Fidel, que yo no me acuerdo ahora, qué se iba a hacer con esto. Y él dijo, bueno, aquí hay que hacer un grupo para que trabaje en los problemas que van a surgir en la inseminación. Y aparte, tenemos que llevar la inseminación a otras especies. Y eso le toca a ustedes que están aquí. Y entonces él me insistió en hacer un centro de investigación, de tener un grupo de gente para investigar, para estar en este problema técnico. En aquel momento se le decía CIRA, Centro de Investigación de la Reproducción Animal. Una idea genial de agrupar a aquellos compañeros que habían tenido experiencia en la producción y que pudieran venir a agruparse en un centro de investigación para definir técnicas, tecnologías. Y entonces por eso fue que se crea el CIMA-GT en el año 1970. Aquí vino el compañero Bonadón italiano, vino Nagase Iniwa de Japón, y vino otro, en aquel tiempo nos dieron pausa para seguir trabajando. Estuvo el compañero Hugo Holly, el checo, que fue uno de los que yo entiendo que nos ayudó mucho. Y dentro del Ministerio de Agricultura fue el primer centro que se crea en ese contexto del ministerio, de los centros científicos. No había todavía ningún centro científico. Después sí, estaban los centros que se crearon, pero el primero que se creó, si mal no recuerdo, no habían centros. Después vinieron uno tras otro. Infogan. Compendio informativo sobre ganadería y ciencia.
Los primeros informes sobre la inseminación artificial datan del año 1332. Fueron los árabes los pioneros en inseminar a sus yeguas. No sería hasta 1780 cuando el fisiólogo italiano Lazzaro Spallanzani documentara la primera inseminación artificial en una perra, la cual parió 3 cachorros. Un siglo después, investigadores de diferentes naciones reportaron el uso de esta técnica en conejos, perros y caballos. Sin embargo, su verdadero esplendor ocurrió en los años 40 del siglo pasado en Estados Unidos. Allí aconteció un gran crecimiento de la inseminación artificial en bovinos lecheros, al punto de que sus procedimientos se generalizaron internacionalmente. Primeros sementales introducidos en Cuba. Rosafé Sidnet es conocido como el padre de la ganadería cubana, pero su historia es mucho más sorprendente. Fue engendrado por un toro llamado ABC Reflection Sovereign, también campeón de numerosas competencias canadienses. Ganó su prestigio en los años posteriores a 1950 al resultar campeón de la Royal Agricultural Winter Fair de 1958 y 1959. Casi al final de su vida, el gobierno de Cuba lo adquirió por un monto superior a los 100,000 pesos en 1961. Gracias a los cuidados de los veterinarios cubanos, permaneció fértil durante otros 5 años. Nacimiento del primer ternero de embrión congelado. El nacimiento del primer ternero, logrado a partir del implante de un embrión congelado, ocurrió en 2018 en el laboratorio de transferencia de embriones de la empresa genética Rescate de Sanguilí, ubicado en Jimaguayú, Camagüey. El ejemplar de la raza escocesa Aberdeen Angus totalizó 36 kilogramos de un peso promedio que tradicionalmente oscila entre 28 y 32. Este resultado estuvo precedido por la obtención del primer ternero proembrión no congelado en marzo de 2017. Infogan, compendio informativo sobre ganadería y ciencia. Un día, por fin, nos atrevimos a inseminar. Tremendo orgullo sintió el viejo cuando logró gestar a sus vacas a través de esa técnica. Aquel guajiro terco como una mula conoció tarde la ciencia, pero se hizo inseminador. Y yo creo que nunca soltó la varilla, ni dejó a más ningún toro arribarse a sus vacas. Esto es muy lindo porque usted ve de que se gesta la vaca y que pare, tú ves muy bien el trabajo que tú haces. Este departamento, en sus primeros tiempos, trabajó mucho la creación y evaluación de las familias de los sementales que mayormente en esa época eran importados desde Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos. Todos los sementales de Rosafé formaron parte de la tesis de doctorado mío porque era el centro que yo más visitaba. En mi doctorado se estudió el total de sementales de inseminación artificial que en aquel momento estaban dando servicio a la producción. Aquí salieron todas las tecnologías, sobre todo en semen fresco, en semen congelado, y para todas las especies, sobre todo, te estoy hablando de búfalo, bovino, bisonte, peces, ovinos y caprinos. O sea, casi todas las especies se han desarrollado aquí. La herramienta más importante que tiene la genética para difundir los genes es la inseminación artificial. Después han aparecido otra, la transferencia de embriones, pero la inseminación es la más barata, la más rápida, la de aplicación relativamente fácil, y eso fue lo que se potenció. Después de aquí se hicieron centros de inseminación, centros de inseminación con todos los hierros. Vimos como la inseminación artificial, un toro de esos, Rosafé, por ejemplo, si hubiera estado con vaca, hubiera dado 30 hijos al año, y por la inseminación daba hasta 5.000 animales. Y caminó la inseminación. La ganadería revolucionaria dedicó estudios a la creación y evaluación de las familias de sementales importados. Todos los sementales de Rosafé formaron parte de la tesis de doctorado mío. La cooperación internacional marcó pautas en la aplicación de la ciencia vinculada a la ganadería. El checo, que fue uno de los que yo entiendo que nos ayudó mucho. Es la inseminación artificial una herramienta valiosa para multiplicar genética élite.
La inseminación es la más barata, la más rápida, la de aplicación relativamente fácil. Después de la experiencia que le conté con el maestro inseminador, yo más nunca he estado al margen de las tecnologías. Algo raro en un campesino, ¿eh? Y no porque quiera aplicarlas por mi cuenta. No, nada de eso. Es para saber que existen, hablar de ellas y usarlas cuando llegue el momento. Las técnicas que más se utilizaban eran las técnicas de pajuelas, de pastillas, que provenían de Japón y de Francia. Nosotros teníamos que hacer algo aquí. Y lo que hicimos fue desarrollar una tecnología que tuviera la virtud de esas tecnologías extranjeras, pero que fueran de patio cubano. Y así fue. Se desarrolló una tecnología que se denominó cilindros Otaku, que era un cilindro de 2.88 milímetros que albergaba una dosis de semen con 200 millones. Y los diluyentes, o sea, donde se diluía el semen, excepto algunos que se heredaron o se adquirieron, los demás fueron creados aquí, en ese laboratorio. Y estuvimos trabajando mucho en la parte de la paroscopía, donde determinamos en qué momento de la ovulación se producía en esos animales. Empezamos ya la parte de reproducción en otras especies también, y eso me sirvió de mucho para el futuro, cuando ya en los años 80 empezamos la transferencia de embriones en Cuba por primera vez. La noticia del primer ternero nacido por transferencia de embriones, ya yo estaba estudiando que lo realizaron los compañeros que en este momento tenemos a uno de los fundadores, el doctor Domitilo Fuentes, que trabajó directamente en ese equipo. Realmente fue un avance en la biotecnología en este país, fundamentalmente en el Centro de Investigación para el Mejoramiento Animal, porque hasta entonces no se había visto esa técnica, no se trabajaba esa biotecnología en este país. Y fuimos uno de los primeros que obtuvimos crías, terneros, en América Latina. Creo que fue alrededor del primero en América Latina, o el segundo que obtuvimos terneros por transferencia de embriones en Cuba. Los primeros 80, 90 sementales en los centros de diseminación obtenidos por transferencia de embriones jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la ganadería, porque estábamos hablando de los mejores toros con las mejores vacas. Y eso se logró. Fue la estación de transferencia de embriones de Valles de Picadura la primera que comenzó a aplicar la transferencia de embriones en condiciones de producción. Y así se pudo establecer una red de estaciones en todo el país. En este recuento, ¿cómo olvidar a la vaquita pinera que hizo historia en Cuba por su producción lechera en 24 horas? Con ella, el CIMA también puso a prueba sus técnicas y el animal respondió de una manera asombrosa. Las noticias de Ubre Blanca fueron muy impactantes, muy impresionantes. Los primeros que participaron fueron los compañeros de la nutrición, la alimentación, la salud y luego la reproducción. Primero, ella se le aplicaba un método reproductivo, la inseminación artificial, pero como que ya estaba entrada en años, se pensó en aplicarle la transferencia de embriones. Fue un reto para el CIMA, para los investigadores, tratar de obtenerle una colección exitosa y buenos resultados a nuestra recordista mundial. Ay, la, la. El CIMA ha sufrido muchísimas transformaciones, para bien. Es decir, empezamos un centro de investigación un poco más pequeño, con menos profesionales, empezamos a hacer las captaciones, empezó a crecer, empezaron a aumentar las líneas de investigación. Quiero decir también que yo comencé a trabajar en la estación experimental Ovino Caprino, que pertenecía al CIMA GT. Era una estación que tenía sus características. Ahí habían 3 grupos de trabajo, un grupo que atendía a la reproducción, al cual yo pertenecía, un grupo que trabajaba la genética
y otro grupo que trabajaba la alimentación. Cada grupo tenía su investigador principal, estaba conformado entre 4 y 5 personas. Allí las investigaciones se hacían con mucha, yo diría, con mucha prontitud, con mucha seriedad. Y entonces cuando nos reuníamos, analizábamos los experimentos, los resultados de los experimentos de manera muy integral, porque se evaluaba la reproducción, se evaluaba la alimentación, se evaluaba la genética. Ahí se hicieron, yo diría que entre los años 87 y los años 96, se hicieron alrededor del 50% de las publicaciones que tenía la institución procedían del ganado menor de esa finca, que nosotros le decíamos la finca Siboney. Ya teníamos un desarrollo, teníamos una proyección, una serie de planes, proyectos, habíamos desarrollado la transferencia de embriones, estábamos trabajando en la fertilización in vitro y se pensaba seguir aplicando nuevas tecnologías. Cuando llegó el periodo especial, vinieron las grandes limitaciones materiales, financieras, y hubo que reorientar el trabajo del CIMA. Nos ayudaron mucho con los proyectos de las Naciones Unidas. El PNUD nos aprobó un proyecto de $1 millón. Con eso pudimos hacer estaciones, revitalizar un poco la transferencia de embriones y otros proyectos de menor cuantía de inseminación artificial. Pudimos sostenernos. Hoy ha sido un día como pocos, pues saqué un chance para hacerles historia. Era necesario que les contara cuánta ciencia y técnica hay detrás de la ganadería y donde nosotros los productores tenemos que acudir si queremos seguir recuperándola. Necesariamente el CIMA tiene que participar en la recuperación ganadera. ¿Por qué? Porque en reproducción no hay nadie en el país que haya trabajado la reproducción como la hemos trabajado. Bueno, el CIMA ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la ganadería de Cuba. Te lo puedo decir a ojos cerrados. Las técnicas modernas que se están haciendo ahora, que son la transgénesis y cuantas cosas más, que todavía están por desarrollar algunas de ellas. ¿Qué podemos hacer para que el país vaya adelante con la ciencia? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué especie podemos trabajar para que la ciencia vaya adelante? Para que paran más, para que las vacas den más leche, para que den más carne, para que se gesten más, haya más gestación, para que mueran menos animales. Eso es lo que hay que pensar como país, no pensar como centro, como país. Donde quiera que nosotros vayamos tenemos que dejar la huella de que ahí estuvo el CIMA y de que hizo un trabajo eficiente en ese lugar, y por eso la producción ha crecido. Por eso hay que pensar como país. El CIMA GT nos ha sido de gran ayuda para tener rebaños genéticos y más productivos, aunque ellos también han buscado el acompañamiento de nosotros en todos estos años para poner en práctica sus experimentos, que no les hablé de todos. Si quiere comprobarlo, venga de nuevo por aquí, que todavía hay mucho por ver y contar.